Recuerden, el primer paso, lo que deben instalar es el MPLAB. Una vez instalado el MPLAB, instalan el combo C30 para que les permita tener el compilador para este tipo de programación de microcontroladores mediante el lenguaje C. Sí, ya que tienes el MPLAB, instalas el combo C30. Una vez instalado el combo C30, pues abres MPLAB. Les va a abrir una ventana como esta. A la hora de instalar no pide nada, ¿verdad? No pide nada. Clave ni nada. A la hora de instalar, no pide clave de activación ni nada, ¿verdad? No. Salud, no pide nada. ¿Es el MPLAB 30? Ok, mande. Salud. ¿Con la aplicación le damos primero? ¿Cuál? La de MPLAB 30 combo. Sí, claro, ese. Pero ya tienes el MPLAB. No. Ah, pues. No puedo decir nada porque estamos grabando. Pero bueno, una vez instalado el MPLAB con su combo para programarlo con C al microcontrolador, recuerden que se tiene que abrir un proyecto, generar un proyecto. En este caso el proyecto se van a Project Wizard. Que al principio estaba muy bonito y esos pinchitos para aprender un poquito, pero ahorita ya no les gusta. ¿Qué? Ah, ya no, se las compliqué. Ni modo. Ese haber sido el loco, seguro. El loco, sí, claro. ¿El loco qué? Que dice que estaba muy bonito el microcontrolador, ese circuitito para aprender un poquito y que no sé qué. No, pero ahorita ya no, pues si reprobó, pues qué va a decir. Y va que vuela para repetir. Sí. Cuadro de guayabo. Pero bueno, ya que está el Project Wizard, la siguiente les va a preguntar qué microcontrolador quieren utilizar. Pues aquí seleccionan el 30F4011. Recuerden el 4011, no el 4011E. Si quieres, hazlo con 16F84, pero te la vas a complicar a la hora que quieras expandir tu programa para intercomunicarte con la View. Si vas a adquirir una señal analógica, pues como lo haces con... No se va a poder. Sí, tienes que casarte con el 30F, pues ya que el XB, sí. Bueno, también pudiera ser el caso. Sí, pero es para que mande ya sé. Pues sí. El DSPIC 3040. Ya no va a doler esto. El DSPIC 30F4011, así es. Sí. Pero hay otro más barato, como de 500, 600 pesos. Pero No, el que tiene la ENO. ¿de eso? Sí. Bueno. ¿Ya? ¿Ya están ahí? Sí. Bueno, le va a dar siguiente. Y les pide bajo qué plataforma, con qué herramienta queremos programar. En este caso el único que se tiene instalado es el C30. Aquí se lo van a seleccionar. Microchip C30. Existen otros, el CCS es otro para compilar en C, pero es más recomendable el C30. Pero los demás no los tenemos, yo no los tengo instalados, se pueden conseguir e instalar, pero en este caso seleccionen el C30 y de ahí no le mueven nada.
le dan siguiente. Posteriormente nos pide crear un nuevo proyecto. Es importante que cuando se cree un proyecto debe de estar almacenado en una carpeta donde van a guardar todos los archivos referentes al mismo. En este caso, pues yo tengo en C una carpeta que se llama proc. Aquí en proc voy a crear una carpeta que se llame... no está bien aquí. Aquí lo voy a crear. ¿Dónde? Sí. Voy a proc. No, mentira. Aquí en proc voy a crear una carpeta donde va a estar mi proyecto y le vamos a llamar prueba. Así va a ser. Dentro de prueba voy a crear el proyecto y los demás archivos. Entonces voy a enrutarme hacia la carpeta prueba. Y dentro de prueba vamos a poner el nombre, pues mi proyecto, para sorpresa de todos, se llamará prueba, ¿no? Le doy guardar. Siguiente. Y me da la opción de que si yo ya tuviese algún código fuente, algún programa bajo el cual quisiera yo de una vez anexarle a mi proyecto, pues lo pudiese hacer, pero no es el caso ahorita. Entonces le damos siguiente. Si yo tuviera, por ejemplo, este ejemplo 1.c, lo quiero anexar, le doy a añadir y ya. Y si añado uno, Adelante. al final de cuentas ya después creo que no lo voy a usar. No pasa Lo nada. puedes eliminar. Ahorita vamos a ver dónde se va a poner. Le doy siguiente y finalizar. ¿Sí? No lo tengo que ver. Para esto, mandé. No le agregó ninguno, ¿ah? Sí, Ninguno que. Ninguna fuente. Chirrión, a ver, espérenme que no veo mi workspace. Sigo sin encontrarlo. A ver, permítanme. ¿Dónde está? Porque aquí debe verse mi espacio de trabajo, mi workspace, así es. ¿Dónde está? Cuando aparece source of files, header files. ¿Cómo, perdón? Cuando aparece source of files, header files, object files. Ándale, del lado derecho te aparece una ventanita donde viene archivos de fuente, archivos de librerías de cabecera, header files, Order file. linker. Sí, ese es el que estoy buscando. ¿Cuál es por default? Tendría que aparecer por default, así es. Bueno, a ver, para no perder tiempo. Bueno, apareció la ventana, estaba más allá de la... Teníamos habilitada la barra de desplazamiento y estaba fuera de vista, pero estaba habilitado. Entonces, si se dieron cuenta, en el momento en que se creó el proyecto, seleccionamos el archivo ejemplo 1.c. Automáticamente ya me aparece asociado dentro de los archivos fuente, de código fuente. Algo que sí debemos de asegurarnos de hacer siempre es de asegurar el script del linker.
correspondiente al microcontrolador que vamos a utilizar. Este archivo le va a permitir al MPLAB crear una relación de las direcciones acorde a las direcciones físicas del microcontrolador. Entonces, este es el enlazador del archivo. En este caso vamos a darle añadir archivos y los script de linker aparecen con extensión GLD. ¿Dónde se encuentran? Vamos a darle buscar en mi caso se encuentra en archivos de programa x86 porque es de 64 bits la máquina. Si es de 32 bits va a estar directamente en archivos de programa. Ahí en Microchip, MPLAB C30, Support, DSPIC 30F, y dentro de DSPIC 30F está la carpeta GLD. Le damos GLD y ahí tenemos que buscar el archivo correspondiente al microcontrolador que vamos a utilizar. En este caso, P30F4011. Y recuerden que es 4011, no 4011E. ¿Sí? Estaba en support. ¿Dónde? Sí, ahí está en 4011. Lo seleccionan y automáticamente se asocia ya a nuestro proyecto. A la hora de compilar ya no va a haber problema en ese sentido. Y si se dieron cuenta, ahorita anexé este archivo e inmediatamente mi proyecto, que dije que se llamaba prueba, ¿verdad? Tiene esta parte, esto es el workspace, el espacio de trabajo, y tiene su extensión MCP. Como añadí un archivo más a mi espacio de trabajo, me pone un asterisco indicándome que hay cambios por guardar. Entonces, pues ya de aquí lo correspondiente es pues seleccionar el dispositivo. Recuerden bien, aquí buscan el DSPIC 30F4011 en toda la lista, y estas lucecitas en verde me indica cuáles son los programadores. Perdón, gracias. Los programadores que puedo yo utilizar para programar este micro. En este caso, pues cada micro tiene diferentes. Vamos a buscar el 16F84. F84, aquí está. ¿Sí? Vean. El 16F84 solamente me va a permitir programarlo con ensamblador. ¿Ya lo vieron? Sí. Solo con ensamblador. Y el depurador solamente lo puedo depurar con MPLAB Sim, es decir, no se puede depurar, solamente se simula la depuración. Recuerden que la depuración era la simulación que nosotros hacíamos, donde podríamos ir ejecutando instrucción tras instrucción, viendo qué sucedía en el microcontrolador, en los registros y todo. Pero era a nivel de simulación, era MPLAB Sim. Sin embargo, vean ahora, con el 30F4011, vamos a buscarlo. DSPIC 30F4011, ahí está. Si se dan cuenta, en cuanto a programación, yo ya puedo programar con PIC2. El que se tiene en el laboratorio, el grabador, ese verde, es equivalente al PIC2. Lo prueba. ¿Hay programadores ahí con otra marca? Sí, hay unos universales. Porque luego Ese lo desconozco, tengo que probar, no los he checado. Pero los verdes ahorita sí están. Sí están funcionando, sí. Lo malo es de que creo que todos los tienen acá los de cuarto. Sí, pero como están trabajando de forma individual, por eso, por eso están abortando. Como 8. Sí. Bueno, entonces dense cuenta que ya este micro lo puedo programar en ensamblador y también en compilador de C.
En este caso también los depuradores, aparte del MPLAB Sim, ya lo puedo depurar con el PIC-Kit 2, es decir, con el mismo grabador lo puedo depurar. ¿Qué significa? Que yo puedo tener no me acuerdo si lo hicimos. Puedo tener mi programa, mi hardware, conecto el grabador mediante ICSP, es una conexión, una interfase serial, que así es como lo estábamos programando, ¿se acuerdan? Por ICSP. Bueno, entonces ahí mismo puedo echar a correr el programa y a la vez detenerlo y ver en un punto determinado qué es lo que está en los registros, pero ya no a nivel de simulación, sino a nivel de hardware. ¿Sí? Puedo ver qué hay en los registros del microcontrolador que está entrando por el puerto A, por el puerto C, por el puerto F, qué hay en el timer, etcétera. ¿Me explico? Directamente del hardware. Y esta es una gran opción que me brinda el depurador. Ok, entonces, pues ya seleccionamos el dispositivo, le damos OK. Y otra cosa importante es la configuración de los bits. Los bits de configuración. En este caso, es importante que primero seleccionen el dispositivo y después entren a los bits de configuración, puesto que los bits de configuración cambian dependiendo del micro. Si primero entro a los bits de configuración e intento configurar y después me paso a seleccionar otro dispositivo, pues ya ahí bailó todo. Entonces luego les paso cuál sería la configuración por default. De hecho, lo deben tener en sus apuntes del curso pasado. Entonces recuerden, aquí le dan configuración bits, manual, deshabilitan la casilla y ustedes de forma manual habilitan o deshabilitan. Por ejemplo, el Master Clear pues debe estar habilitado, si no, pues lo deshabilito. Pero debe estar habilitado. ¿Sí? El Watchdog habilitado, pues lo deshabilito. ¿Sí? Cada proyecto que ustedes generen tienen que venir a checar los bits de configuración. ¿Sí? FPR debe de ser HS y así sucesivamente, ¿sí? Programan todos los demás. Bueno, ahorita suponemos que ya está habilitado. Ahora ya sería, todo esto se debe de hacer siempre al inicio de un nuevo proyecto, ya que se tiene el proyecto con sus archivos de linker, los bits de configuración ya seleccionados, pues se debe de generar un archivo de código fuente que va a tener nuestro programa principal. Porque recuerden que se puede trabajar con un programa principal y después crear archivos de cabecera que contengan los prototipos, el .h. Por ejemplo, yo creo un archivo de cabecera que se llame funciones.h, donde vienen los prototipos, la librería con el prototipo de las funciones que voy a usar, y aparte debe haber otro archivo funciones.c con el código fuente de lo que implementa cada una de estas funciones que están en el archivo .h. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces tendría que anexar en códigos fuente el funciones.c y en archivos de cabecera el funciones.h. ¿Sí? Pero bueno, estos son opcionales dependiendo de lo que voy a usar o no. En este caso, este ejemplo 1.c, le doy doble clic, me lo abre. No tiene nada que ver, este ejemplo 1.c es un programa de lenguaje C. Entonces no me sirve para esto, lo eliminamos y como si nada hubiese pasado. ¿Sí? Desde ahí, ¿cómo la veo? ¿Cómo agrego otro? Es lo que vamos a ver, es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que debe de llevar todo programa es un archivo principal, salud, donde va a venir la función main y todo eso. Le pueden dar el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Pero, pues normalmente se le da el nombre de main, aunque no necesariamente se debe llamar así.
¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a decir añadir un nuevo archivo al proyecto, ¿de acuerdo? File, añadir nuevo archivo al proyecto. Posteriormente, ¿dónde tengo que guardar este archivo? En la carpeta donde tengo el proyecto. Y si se dieron cuenta, la última carpeta a la que entré fue en donde están los scripts de linker. Entonces tendría que regresarme de aquí y buscar dónde rayos, iba a decir otra cosa, está esa carpeta de proyecto. Pero para evitarme la flojera, recuerden que tiene esta segunda opción que me permite brincar entre las últimas carpetas accesadas. Le doy doble clic, un clic, perdón, y me voy directamente al directorio de proyecto. Ahí está, prueba. Ya ni se acuerdan, hasta se asombran, como si nunca lo hubiesen visto. Es magia, ¿verdad? Entonces ya estamos en la carpeta de proyecto. ¿Cómo le vamos a llamar? Si quieren, llamémosle prueba o main, pero es importante que le pongamos .c. .c, ¿de acuerdo? Para que sepa que es el código fuente. Si yo no le pongo .c, bueno, ahorita le pongo .c, lo va a identificar con código fuente. ¿Dónde lo va a poner dentro de mi espacio de trabajo? Source files, exactamente. Entonces le doy guardar. Se dan cuenta, ya lo agregó, ya lo asoció a los archivos de proyecto y lo creó. De hecho, no necesariamente tiene que estar en la misma carpeta, puede estar en cualquier lado, pero lo recomendable es de que todo lo que se vaya a utilizar en un proyecto esté en la carpeta, puesto que si lo quiero pasar a otro lado, se lo paso a un compañero, se lo paso al maestro para que lo revise, y pues no le metí los archivos en la misma carpeta, pues imagínate, no va a funcionar. Consciente, así es. Entonces ya aquí es donde tenemos que empezar a programar todo lo referente a nuestro microcontrolador. Por default, ¿qué es lo que debe de llevar todo programa al inicio? El archivo de cabecera. Debe ser gato include P30F 40 11.h, ¿cierto? Después, ¿qué tiene que tener? Debe tener prototipo de funciones, recuerden, doble diagonal, que es comentario, librerías, prototipo de funciones, luego programa principal. ¿Qué más debe tener? ¿Qué más debe tener? Programa principal, ya sabemos que es void main, abrimos llave, cerramos llave, ¿verdad? ¿Qué más? La implementación de las funciones. Porque una cosa es el prototipo, recuerden, y otra cosa es su implementación o declaración de las funciones. ¿Qué más? Interrupciones también. Subrutina de servicio a las interrupciones, entre paréntesis ISRs, ¿se acuerdan? Y básicamente eso es lo que debe de contener un programa. Y nos faltó bueno, dentro de la implementación de las funciones, pues yo puedo poner una función que configure puertos, otra que configure el timer, otra que configure el puerto analógico digital.
otra que configure la comunicación serial. ¿Me explico? Eso lo hago mediante funciones. Arriba pongo su prototipo de la función configura puertos. Por ejemplo, void configura puertos digitales, ¿no? Necesito argumentos de entrada a mi función. ¿Qué podrían poner como argumento de entrada? En este caso no creo que sea conveniente. Y aquí en configura puertos, en la implementación, pues ya establezco yo qué es lo que voy a configurar. ¿Me explico? ¿Se acuerdan? Que tengo que ir del puerto A, B, C, D, F, qué puerto quiero que sea, qué puerto quiero usar, qué bit quiero como entrada. ¿Recuerdan? Por B bits, RB0 igual a 0, por B bits. El B es para digitales. No todos. Todos, recuerden, pueden ser digitales. Y es uno de ¿Mande? para entrar y salir. Sí, sí, ¿se acuerdan? Que tendrían que ver la precedencia del periférico dentro del pin, viendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Así es, entonces tienen que ir y checar todo eso. Es más, vamos a abrir el 30F4011 para que se acuerden. Vamos a archivo support. Aquí está el punto H. Vamos a buscar el 30F4011. Aquí está todos los archivos de cabecera para el 30F4011. Ya le habían hecho una revisada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a buscar. Aquí están, por bit. Acuérdense que el por bit era una estructura, ¿cierto? O tris bits, ¿se acuerdan? Sí. Punto tris b0, punto tris b1. Entonces, dependiendo si estos bits valen 1 o valen 0, lo configuraré como entrada o salida, pero visto desde C es una estructura cuyos miembros yo tengo que inicializar a 1 o a 0 para lograr esto. ¿Sí? Recuerden que a nivel de software todos los registros son de 16 bits, pero a nivel de hardware, a nivel de hardware no necesariamente tengo acceso a todos los pines. Hay puertos que nada más tienen unos cuantos bits, no los 16. ¿Se acuerdan? Eso lo ven en ¿dónde? El manual de referencia, específicamente para el 30F en su hoja de datos, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ya se acordaron más o menos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En el caso de lo que van a hacer ahorita, yo les recomiendo hagan en primera instancia configuración de pines digitales, manden
unos lean y manden salidas para que recuerden cómo configurarlo. Y necesitan leer la duración del pulso, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, bien puede ser con un timer. ¿Sí? Si recuerdan las configuraciones del timer, tienen que desempolvar todo eso porque créanme que lo van a necesitar. Entonces, cuanto antes lo desempolven, mejor. ¿En una semana lo tienen que entregar? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Vieron en una semana qué? ¿Por qué? Conmigo, en una semana nada más. ¿En serio? Última semana, de hecho. Y el examen. Ah, es cierto. Fue una semana lo de cereal. Eso fue una semana. Real, de hecho, y lo- Ya le alcanzamos a ver. No. No, pues mira, con mayor razón. Con mayor razón. Le depurador dijo que cómo se conectaba. ¿Cuál? Cuando para depurarlo. Ingeniero, deja de grabar eso. Sí, no, con mayor. ¿Por qué? Porque no lo veo una semana. Ya no está grabando, ¿sí? Sí, sí está grabando. No, ingeniero. Ah, Sí. Sí. ¿Qué Profesor pasó? Files, ¿cómo dijo que si le doy a agregar archivo, no? Pero Ajá. si no me aparece en la última dirección. Lo tengo que tener en mi carpeta prueba. Ajá, sí, claro. Aquí mira. Bueno, pues con mayor razón, muchachos, tenemos que echarle candela a esto para que agarren ritmo. Aquí mira. ¿Creaste tu archivo de código fuente? No, todavía no. Entonces, para crearlo, recuerden a File, añadir nuevo archivo a proyecto. Ajá, Le das clic ahí, sí. te vas. ¿Dónde lo vas a guardar? Te vas a directorio de proyectos. Y ya de aquí le das el nombre que quieras. De preferencia o principal, main o el mismo nombre de tu proyecto. ¿Sí? Pero ponle .c y ya. Ok, recuerden que para desempolvar todo eso, pues tienen que volver a agarrar el manual de referencia y empezar a checar la arquitectura, cuáles son los puertos, los diferentes. Entonces, para más fácil, entremos a los puertos digitales. Adelante. Vean, aquí está. Es que aquí. Capítulo 11. En los puertos de entrada y salida nos aparece cuál es el diagrama bloques del periférico del puerto. Si se dan cuenta, tenemos un registro TRIS, un latch TRIS, un latch de datos. Y aparte de que yo puedo leer el puerto, yo puedo leer también lo que tiene el registro de datos, que es para eso me sirve el LAT. Leer puerto me va a permitir leer la entrada del puerto, ¿sí? Pero read lat me va a leer lo que tiene el registro de datos, que no necesariamente es lo mismo. También puedo leer el TRIS. Vean esta compuerta TRI estado que está leyendo la salida del registro TRIS. Para esto tengo que habilitar su lectura y ese se va a ir al bus.
sabemos que existen estos registros TRIS, PORT y LAT. Aquí échenle una leída. Recuerden que el TRIS son para configurar al respectivo puerto. Y bueno, este era una estructura simple nada más del puerto digital, de entrada y salida digital. Sin embargo, ya vimos que esto no es lo único que hay en un PIN, sino que hay múltiples periféricos, por lo tanto se requiere de multiplexores que me permiten habilitar o deshabilitarlo, acorde a la precedencia del periférico. ¿Se acuerdan? Entonces, estos multiplexores me van a permitir habilitar o deshabilitar el periférico en cuestión. ¿Sí? ¿Toca con él? No, ¿verdad? ¿A la siguiente qué? ¿Qué más tiempo? ¿Qué más tiempo? Entonces, algo importante que deben recordar cuando van a trabajar con puertos analógicos y digitales es que son los que tienen menor precedencia. Si checamos, a ver, vamos a ver, alguien abran su manual de referencia a ver si encontramos ¿dónde está La figura está en el... la figura de los pines? En el datasheet, ¿cierto? En el datasheet debe de encontrarse. Sí. Página 6. Página 6 del datasheet. No, pero este es el de montaje superficial. Viene siendo página 7. ¿De cuántos pines es? 40. Es de 40, entonces tampoco es este. Tampoco es este. Es el de la página 5. Es muy importante que sepan también identificar esto. Es en la configuración de 40 pines. Sí, hay configuraciones de 40 pines, de 44 pines en montaje superficial. Vean los pines cómo se ven, como si estuviesen doblados, demostrando que es de montaje superficial. Si vieron en Protel, que es TrueHole y SMD. Bueno, multisim en UltiWord. Bueno, el caso es que Le quitaba la línea, ocultaba la línea roja y ya se venía usando. les dio Gerardo. Bueno, entonces Y la exenté con 10. ok, entonces ahí está. Hay diferentes. Este no es de montaje superficial, pero este es de 28 pines y es el 4012. El que vamos a usar nosotros es el 4011, que está en la página 5, ¿de acuerdo? Es este, de ese PIC 30F4011. Entonces chequemos los puertos digitales RB0, RB1, RB2, RB3, hasta la RB8. Están en la menor precedencia respecto a todos los periféricos del pin 2, todos los periféricos del pin 3. Cada pin tiene diferentes tipos de periféricos. Benítez. Ok, y siempre los puertos digitales son los de menor importancia, los de menor precedencia. Por lo tanto, volviendo al manual de referencia, ¿qué nos dice aquí? Déjenme lo amplifico. Nos dice: cuando un periférico es habilitado, su pin asociado están típicamente, híjole, a ver, controlados por módulos
de acuerdo a lo que el usuario haya configurado. El PIN de entrada o salida puede ser leído a través de la ruta de datos de entrada, pero los de salida generalmente están deshabilitados. Un puerto de entrada o salida se comparte mediante un PIN con otro periférico y siempre está subservient. ¿Cómo podríamos traducir esto? ¿Observado? No. O sea, aquí a lo que hace referencia es de que los puertos de entrada o salida digitales siempre son los de menor precedencia en el periférico. Entonces, el buffer de salida del periférico está controlado mediante un par de multiplexores, y estos multiplexores seleccionan dentro de los periféricos asociados al puerto cuál es la salida que se va a tener o entrada en este pin de entrada o salida. La figura 11.12 muestra cuáles son los puertos compartidos con otros periféricos y los pines de entrada o salida asociados que se conectan a ellos. En este caso, esta nota es importante. Con el fin de configurar a los pines del puerto B como entradas o salidas digitales, los bits correspondientes en el registro ADPCFG deben de ser puestos a 1, con el fin de que el módulo de convertidor analógico digital sea desactivado. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero usar el puerto B, un pin del puerto B como entrada o como salida, pero digital, entonces tengo que deshabilitar ese pin correspondiente del ADPCFG. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Entonces, si vamos a checar, entonces voy a almacenar un 1 en este registro ADPCFG cuando yo quiero utilizar un pin correspondiente del puerto B. Si se dan cuenta, los pines del puerto B, desde el RB0 que está en el pin 2 hasta el RB7 que está en el pin 9, perdón, RB8 que está en el pin 10, son 9 pines. Estos 9 pines del puerto B tienen asociado bits del convertidor analógico digital. ¿Ya lo vieron? Sí. El bit 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8 también. En el caso del 9 y del 10, lo único que tienen aparte del puerto de entrada o salida digital es el convertidor analógico, pero siempre están asociados en los mismos pines. ¿Ya lo checaron? En estos, en el 9 y en el 10 también. En los demás, pues aparte en el 8 está el output compare, y así sucesivamente hay más periféricos. Lo que tengo que hacer es deshabilitar el convertidor analógico digital, y con eso automáticamente queda configurado la entrada digital. ¿Me explico? Únicamente para estos casos. Para los demás, pues yo lo puedo configurar como entrada o como salida digital. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vámonos a checar
Adelante. $30F4011. Vamos a buscar ADPCEFG. ¿Sí? Entonces aquí aquí está, ¿cómo se llama la estructura? ADPCFG bits punto PCFG0 igual a 1 o igual a 0. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, entonces vamos a hacer bueno, hagan ustedes ahorita un pequeño programilla que les configure los puertos digitales. Yo quiero mandar un 1 y luego un 0, un 1 y luego un 0 por el puerto RB0. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? En configura puertos, en la implementación de configura puertos. Si voy a usar nada más RB0, ¿sí? Entonces vamos a hacer que RB0, o más bien vamos a leer un puerto, leo RB0 y en base a lo que lea en RB0 voy a aprender a RB1. ¿Les parece? Adelante. ¿Qué pasó? Adelante, a ver, permíteme. ¿Qué tendríamos que hacer en configura puertos? Primero, si yo quiero que RB0 sea de entrada digital y RB1 sea salida, para que lo que yo lea en RB0 lo mande al puerto RB1. RB0 igual a 1. ¿Qué tengo que hacer? Antes tengo que deshabilitar analógico. ¿En qué pines? Si voy a usar el RB0 y el RB1, pues los mismos pines correspondientes al registro ADCPFG, ¿cierto? Esos pines deben de tener un 1, los demás 0. ¿De acuerdo? Lo puedo manejar como registro o lo puedo manejar por bits. ¿Sí? Posteriormente de eso, ya deshabilitamos almacenando un 1 en los 2 bits menos significativos del registro. ¿Qué tengo que hacer? Ya con eso está deshabilitado. Y ya está al deshabilitar automáticamente el analógico digital, ahí queda habilitado el puerto como entrada y salida digitales. ¿Sí? Es por eso que se nota que tiene menor precedencia, porque tengo que desactivar el analógico digital para poder utilizar el otro. ¿Sí? Pero hay que especificar cuál es entrada y cuál es salida. ¿Cómo hago eso? Entradas con un 1 y 0. 1 y 0 ¿en dónde? ¿En qué registro? En el tris bits punto tris b0 igual a tanto, tris bits punto tris b1 igual a tanto, ¿cierto? Con eso configuran entrada o salida. ¿Qué más se tendría que configurar? Es todo. ¿Sí? Sí, porque no hemos conservado. Lo que leo uno lo veo. ¿Dónde? Esa es la implementación, eso es lo que tiene que ir en la implementación de la función, pero ahora, ¿dónde yo voy a configurar? ¿Dónde voy a llamar a esa función?
En el main, así es. Entonces aquí en el main tendríamos que poner configura. Ya para evitarme la fatiga dijera configura puertos, ¿sí? Luego dése cuenta aquí si le tengo que poner punto y coma porque ya es una sentencia, estoy llamando a la función. Acá no lleva punto y coma porque es la implementación de la función. Obviamente todo lo que yo escriba aquí pues sí tiene que llevar punto y coma acorde a la sintaxis de C, ¿cierto? Si no me va a marcar un error al compilar. Después ya llamé configura puertos. ¿Qué tengo que hacer? Ya de ahí en adelante ya está configurado el puerto analógico, el analógico desactivado, está configurado los digitales y entonces ya puedo leer el puerto y sacar el puerto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo leo? O cómo yo digo que si pulso el interruptor que se prenda el LED. Si por ser igual a 1, Aquí se tendría que definir una condición. on define, ¿se acuerdan? Se tendría que definir aquí arriba. Aquí faltó de veras. Definiciones. Aquí gato define. ¿Cómo es? Ay, perdón. Ahí está. Gato define. Vamos a llamarle switch. ¿Quién es el switch? ¿Ya el switch? ¿Dónde? Es la entrada. ¿Cuál es el bit de entrada? RB0. Entonces, ¿cómo establezco que ese es el switch? Sí, igual a. Switch, espacio. ¿Nada más RB0? No, es igual, No. Por Por B bits. Por B bits. Punto RB0. Perfecto. ¿Cierto? ¿Qué más? hay que definir la salida. Se le pone un punto y coma ahí. Ahí no, porque es una definición. Eso no se está ejecutando, por lo tanto no le tengo que poner punto y coma. Le pongo punto y coma donde son sentencias que se ejecutan. Pero para definir otras con ese mismo define, Sí, claro, tengo que un define para cada uno. LED, ¿verdad? El otro. RB1, ¿cierto? Entonces ya están definidos que cuando yo escriba switch me estoy refiriendo al puerto RB0. Cuando yo diga LED me refiero a RB1. LED es la salida, ¿cierto? Y switch es la entrada. Ok, entonces ¿qué hago aquí? Si se acuerdan que dijimos que era muy importante que dentro del main teníamos que crear un bucle infinito con un while para que ejecute permanentemente esas funciones por los siglos de los siglos. Entonces era un while 1, así es. ¿Y por qué no mejor acá? Antes del configura. Porque lo vas a configurando. Recuerden que es algo análogo. Es algo análogo a lo que se hacía en ensamblador. En ensamblador primero entrábamos al banco 1, configurábamos los registros, regresábamos al banco 0 y después al bloque principal, ¿cierto? Y cuando terminábamos las sentencias del ciclo, de la parte principal, le decíamos go to principal, ¿cierto? Creando ese bucle infinito de todas las sentencias que se iban a estar ejecutando permanentemente. Lo mismo aquí, entonces while, ¿cómo era? While 1, abrimos llaves, ups, cerramos ya. ¿Ya? Pues, ¿qué es lo que van a hacer dentro del while?
recuerden, yo presiono el interruptor que está entrando. Cada vez que yo presiono el interruptor, ¿pero qué entra? ¿Un 0 o entra un 1? Presiono el interruptor, entra un 1. Acuérdense de la arquitectura. Bueno, no la arquitectura, del circuito. ¿Cómo estaba conectado? Se conectaba a tierra, ¿no? Estaba conectado de modo tal que cuando yo presiono el interruptor, en la entrada se conecta a tierra. Entonces, entra un 0. ¿Cierto? Suelto el interruptor. Cuando el switch es igual a 0, ¿qué significa? Que lo estoy presionando. Cuando el switch es igual a 1, que está suelto. No se puede. Con el switch, No está igual. quiere decir que no está presionado. Entonces Igual. yo quiero que el LED prenda cuando presione el switch. Entonces, LED igual el signo de admiración al switch. sí están de acuerdo, que invierta Lo que tiene lo que haga el switch. Si switch es 0, su invertido es 1 y entonces prenderá el LED. ¿Cierto? Porque estamos presionando el interruptor, me está dando un 0, lo invertimos como un 1 y entonces ese 1 lo toma el LED. ¿Cierto? Pues háganlo, ¿no? Si nos da, hagan la configuración que falta, cárguenlo al micro, armen su sistema mínimo, así se llama, en el microcontrolador 1684 le llamamos entrenador, pero en realidad su nombre para cualquier microcontrolador es un sistema mínimo, es decir, cuáles son las conexiones básicas que debe de tener el micro para poder echar a andar. Eso para cualquier microcontrolador. Estos PIC, recuerden, estos PIC son microcontroladores de la familia Microchip, pero no son los únicos. Hay microcontroladores de otras marcas, Atmel, Texas Instruments, Motorola, Samsung, muchos más. La competencia fuerte de Microchip son los ABR de Atmel. ¿Sí? Pero bueno, es imposible que sepan y vean todo, ¿verdad? Pues a medida que se requiera, pues ustedes tendrán que ir reconociendo. Sí. En esa parte, había dicho que era esa opción, ¿no? Es un cambio cerrado los campos. ¿Tengo que ver el rancho que dijo? Hay otro que es MPLAB C30 Combo, se llama el archivo. Ese va después. Ahorita te lo enseño. Bueno, una vez que ustedes ya tienen terminado esto, ya les estaba mostrando cómo estaba la configuración. Una vez que ya lo tienen configurado, se van a Build All y le dan compilar todo y les debe de salir así. ¿De acuerdo? Quiere decir, ya está perfecto nuestro programa. Ya de aquí lo pudiéramos pasar directamente al microcontrolador. ¿Sí es necesario que le ponga Sí, claro. ADPCFG, eso. No, no. Ya. A ver. Ahorita vemos. Vamos a ponérsela. Ahorita se lo cambié. Vamos a ponerle void. Vamos a probarlo. No lo chequé, la verdad. Igual nos debe dejar. Sí, nos deja. Igual. Sí, porque no vamos a hacer uso de los argumentos de entrada de la función main. Entonces, así es. ¿Se usan o no? Vamos a probar si no le pongo nada en el prototipo. Me estoy enamorando. Igualmente nos deja. Vean, en estas funciones como en configura puerto, le voy a quitar el void. Ya estaban viendo la configuración. Ahí en programa principal. Ahí está. Yo veo que al principio habían puesto void Ahí está. main y- Igual no importa. ¿Ya vieron? Mande. En programa principal. Sí.
Sí, igual le puedo poner void. Void. Vamos a compilarlo. No hay problema, nos deja igual. ¿Sí? Lo importante es que por bits los puse en minúsculas, y es mayúsculas. Chequenlo a la hora de compilar. Les va a decir que no encuentra esa mayúscula. ¿Sí? Chequenlo así como está, compílenlo y verán que les va a dar el error. Dice. También se tiene que estar la implementación de las funciones ahí o no. Sí, está abajo. Ahí nada más está el puro prototipo. Abajo está la implementación. Y si no está, marca error. ¿Mande? Claro, si no, ¿qué va a hacer? ¿Cómo está la implementación? La implementación de la función, recuerda, dijimos que primero tenías que deshabilitar los puertos analógicos, los bits correspondientes a los puertos digitales que quieres usar. ¿Y puede parar el video? Claro que no, porque ya ahí se ve la configuración. A ver, pero no va a jugar la implementación. No, pues Para guiarnos, a partir de ya. Es un ADPSF. ya les dije. ¿Cómo no? Bits.psf Igual a. igual a 1. ¿No va a pasar el archivo? Escribe. el video, saberlo. El de audio, ¿no va a pasar? Ya lo dijo él. Y luego. PP. PSFG. Parece en el... Ahí está lo de ¿Seguros? En la parte de la referencia es Como ves, ¿verdad? ABC, en la parte de la... Ah, Bueno, escribes aquí. afirma. Me estoy enamorando. ¿No va a pasar el video? Claro que sí. Va a venir el día de nota. ¿Y el archivo? ¿Qué día cae? ¿Jueves? Ah, sí, sí. Sí, porque el viernes es 2 y nos vamos a una cosa. El viernes es 2. ¿Entiendes? Ah, tú dices el jueves primero. Cumplir de ser maestro de la armada, le regalan a uno cosas. Adelante. No sería que no. Nos pasa mañana, quiero hacer algo que bajar. Mañana se los paso, pero para mañana ya lo tengo configurado. Oye, ingeniero, ¿por qué es necesario tener un oscilador coherente y un oscilador local? Ah, sí, es cierto. ¿Un oscilador qué? ¿Por qué? Coherente, el Oscilador sí, el COHO. Bueno, es un oscilador, se le da un oscilador coherente porque es el que se va a utilizar su señal para la recepción. ¿Y por qué lo instalo? Porque ese ¿Qué fue? porque ese Inestable, porque se toma porque si dice que para alcanzar en el mezclador la frecuencia de transmisión, ¿por qué no más se utiliza uno con mayor frecuencia? Pues lo que pasa es eso, que se utiliza un oscilador de baja frecuencia y se le sube la frecuencia al hacer la multiplicación en el tiempo, se hace corrimiento de frecuencia. Entonces, ¿cuál es el de baja frecuencia? El COHO es I de I y el estable es el de alta frecuencia, digamos que modula al COHO. Bueno, yo no me acuerdo cuál de los dos es el de mayor frecuencia. Uno modula al otro. Sí, Y esa es la señal carente. Y ya nada más por el generador de pulsos se convierte la señal carente en una señal pulsada. Tenemos que ver el diagrama. No decir que mentiras o verdad. Todos ya están grabando. Hacen todos y ya está el camino ya. Mañana.
Pero ya mañana tráiganlo configurado.